Otra oportunidad. Reinventarse nunca fue tan fácil. A las 6 de la tarde seguimos en vivo por Radio Urbana Buenos Aires. Le decía, uno de los temas centrales, el despido de Garro que hablamos en el pase es claramente uno de los temas centrales. Derivado a eso viene el tema de la SAD, las Sociedades Anónimas Deportivas, que lo anunció el ministro de Justicia, Cunio Libarona. ¿Cuándo lo anunció? ¿La semana pasada? Esto fue una conferencia de prensa del martes. El martes, de esta semana. De esta semana. Se me mezclan los días. El martes de esta semana. Sí, estuvo con Daniel el Scioni, titular de la IGJ, que es Vítolo, que responde justamente a Cunio Libarona, es cercano a él, y también Daniel Roque Vítolo se llama, y también un dirigente de apellido Medina, Carlos Medina, que es subsecretario de Asuntos Registrales. No estaba Scioli No estaba Scioli. en esa conferencia En de esa prensa. conferencia, la última, no. Perdón, llamativo. Llamativo porque es uno de los dirigentes que está encabezando esta situación, ¿no? Que es el secretario de Deporte. Claro. No obstante, lo de Cunio Libarona era más dentro de un marco legal. Exacto. Sí, ¿no? sí, porque Era una cuestión del marco legal de, bueno, estos son las sociedades anónimas. En concreto, ¿qué anunciaron, Cere? Bueno, lo que anunciaron fue justamente la habilitación que da la Inspección General de Justicia, la IGJ, mediante una resolución que fue publicada en el Boletín Oficial, en la que llama a aceptar el decreto 70 que publicó Javier Milei, mega desregulatorio, de hace 2 o 3 meses. Redactado por Federico Sturzenegger. Exactamente. Lo que dice la IGJ es, llama a aceptar que ingresen las sociedades anónimas deportivas en la Argentina. O sea, lo que dice es, acepten, y la AFA y las asociaciones civiles, a que ingresen capitales privados a las asociaciones civiles. Decimos y diferenciamos qué son las asociaciones civiles, que quizás para un despistado, sí, son asociaciones sin fines de lucro. Claro, que es lo que bajo el marco legal que están hoy todos los clubes. Todos los clubes y todas las asociaciones civiles de Argentina están bajo ese marco legal. Lo que ya se estaría habilitando a través de lo que anunció Cunio Libarona. Exactamente, lo que hizo, este era el paso legal anterior, porque ahora lo que tiene que hacer el gobierno con esta habilitación de la IGJ, el gobierno tiene que sacar otro decreto reglamentando cómo se va a llevar a cabo esto, porque primero que hay un gris legal, que es una entrevista que daba justamente Roque Vítolo con los colegas de La Nación, teniendo en cuenta el estatuto que tiene la AFA, que hoy por hoy no permite el ingreso de las sociedades anónimas. Tiene que sacar el nuevo decreto, que te cuento que está trabajando Federico Sturzenegger, el gobierno nacional, para reglamentar cómo se va a llevar a cabo en el caso de que un club quiera pasar a ser una sociedad anónima. ¿Por qué? Porque hay un gris, por ejemplo, en el Código Civil. Claro, mi pregunta es, ¿puede saltar lo que dice el estatuto de la AFA? Con este decreto que tiene que emitir Sturzenegger, Javier Milei, el gobierno de la nación, quien sea. Puede hacerlo, pero con una reglamentación que diga, por ejemplo, va a sacar el gobierno, que seguramente en los próximos días este decreto, va a decir, la AFA no puede desafiliar ni expulsar a ningún club en este año, que la AFA tiene que hacer esa transición, digamos, porque cuando se reglamente, cuando se publique ese decreto, todas las asociaciones civiles del país, incluida la AFA por supuesto, van a tener hasta un plazo de 1 año para cambiar el estatuto y que permiten el ingreso de las sociedades anónimas. En ese año la AFA no puede expulsar a nadie, como sí lo hizo, por ejemplo, con este club de Mar del Plata y con el propio club Hernández, que estaba justamente Julio Garro detrás, claro, ¿no? Claro, exacto. El equipo platense. Eso ya no podría pasar con el decreto que va a sacar el gobierno. Y de reciente decía respecto a esa modificación que tiene que hacer con la reglamentación, porque hay una especie de gris, digamos, en cómo implementar la SAD, que tiene que ver con los socios. Obviamente, el gobierno dice, bueno, mira, nosotros no es que te decimos sociedades anónimas o asociaciones civiles. Nosotros queremos dar la oportunidad de que si un club quiere tener los ingresos privados, lo pueda hacer mediante la aprobación de los socios. Pero en el Código Civil dice que esto se tiene que hacer por unanimidad, ¿Y entonces? Aunque hay un gris que dice que si hay, ahora te lo voy a decir concretamente porque justamente es algo que decía
el dirigente de la IGJ, dice, salvo disposición especial o que el estatuto prevea una mayoría distinta. En ese gris que dice el Código Civil, de los socios, en ese gris que dice el Código Civil, el titular de la IGJ dice, el gobierno, mediante esa reglamentación en el decreto, tiene que definir cómo van a decidir los socios el ingreso de capitales privados. Por eso va a ser muy importante el decreto del ¿Qué quilombo? del Porque gobierno. lo que terminó anunciando el ministro de Justicia tampoco queda bien claro, o es un paso que debe dar el gobierno para posteriormente terminar de concretarlo, la llegada de las asociaciones anónimas a través de este nuevo decreto que tienen que me imagino que va a redactar el flamante ministro, no me acuerdo el nombre del ministerio, de Federico Sturzenegger. Exactamente, de transformación y desregulación. Sí, bueno, me hace acordar al que había hecho Macri de modernización que Sí. conducía Ibarra, ¿no? Bueno, es exactamente eso. Esto lo que hizo la IGJ es el paso legal a este nuevo reglamento, a este nuevo decreto que va a sacar el gobierno en los próximos días para reglamentar cómo es esa transición. Con la habilitación primero del DNU de Milei, la IGJ habilitó esa transición que en realidad, ¿dónde está la clave, Edu? Que esto no lo dije. La clave está en la modificación que hace el decreto de Milei en la ley de deportes, que es la 20.655 y que es la que determina si los socios deciden con una mayoría de 2/3 o unanimidad si pueden ser sociedades anónimas o no. O sea, lo que cambia y lo que da el paso importante del DNU es la modificación de esa ley, de la ley de deporte 20.655. A raíz de eso, la IGJ habilita, mediante su resolución, que en realidad fue una resolución, entre otras cosas, tocó lo de sociedades anónimas, pero anunció un montón de cosas, ¿no? Ok. Desregulaciones, menos trabas burocráticas. Entonces lo que dice en esa resolución es que a partir del 1 de noviembre ya los clubes van a poder, presentar los trámites correspondientes y lo que pide la IGJ para pasar a ser una sociedad anónima. Ahora lo que tiene que hacer el gobierno es justamente reglamentar esa transición para que ya los clubes, si deciden mediante los socios ser una SAD, a partir del 1 de noviembre presentar los papeles que pida el gobierno nacional con esa reglamentación y pasar a tener capitales privados. Bien, supongamos que presenta el decreto del gobierno, queda todo bastante reglamentado, todo. X club, pongámosle San Lorenzo, va a votación, decide ser una SAD. ¿Cómo es en la práctica, cómo sería para un país argentino convertirse en una SAD? En la práctica sería, a ver, por lo que uno interpreta del decreto... Junio Libarona dio 3 casos y de los casos que dio estuvieron mal. Claro, Real Madrid y Barcelona. Real Madrid y Barcelona, que no son SAD, y Bayern Múnich, que es un 25%, es un SAD, después el resto de socios y etcétera, etcétera. Sí. O sea, dio 3 malos ejemplos. Malos ejemplos que no son de SAD porque, bueno, y es un poco lo que decía en la conferencia de prensa. Claramente Boca, River, Racing, de hecho... Junio Libarona era dirigente de Racing hasta diciembre, fue candidato a presidente en 2014, por ejemplo. Dice, clubes grandes no necesitan, ¿no? Quizás el ingreso de capitales privados porque tienen el sustento con la masa societaria. Claro. Ahora, un club como Arsenal, sí. Y la verdad que un capital privado le vendría bárbaro para mantener infraestructura, para tener inferiores, para mejorar cierta, no sé, deporte que le interesa en particular. Entonces, lo que decía es tener esa opción y que le va a venir muy bien a principalmente a los clubes chicos, ¿no? Hay una reunión muy importante del mes de junio que fue intermediario justamente Sturzenegger, que todavía no era obviamente funcionario del gobierno, con Javier Tebas, que es el titular de la Liga de España, que estuvo acá en Buenos Aires y se reunió entre otros personajes con Juliana Santillán, diputada nacional de la Libertad de Avanza, que es otro de los dirigentes que fue encomendado por Milei para encargarse de esto, además de Scioli y de Garro, que estaba en ese sector. Y explicaba un poco Tebas, ¿no? Cómo funcionaba en España. En la práctica sería, yo creo, a disposición de lo que decían los socios. Obviamente ahí va a ser, la verdad que ahí quizás es algo muy técnico, pero podría ser, por ejemplo, lo comentaba el titular de la IGJ, que sea una porción mínima de SAD, de accionista, ¿no? del club, y que sea la masa societaria o los socios lo que controlen cómo se maneja ese club, ¿no? Que sea una especie de control de la los socios civil. Controlando qué hacen los privados. Exactamente. Por eso vos lo ves con buenos ojos, en este caso de clubes por ahí,
que no pueden tener el sustento a través de la cantidad de socios que tiene. Me parece que Arsenal es un caso emblemático porque es un equipo que juega en la A, pero tampoco es que tiene una cantidad de socios que le sirven para sostener toda la infraestructura del club. Mirá, es una opinión que trajo mucho debate, ¿no? Me río porque obviamente uno futbolero siempre termina debatiendo. Pero yo creo que sería una buena posibilidad. Obviamente, Javier Milei, más allá de lo futbolístico, hay dos razones también por las que el gobierno. Una, por las inversiones que Javier Milei dijo podrían llegar a entrar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Claro, hay entrada de divisas, algo que nosotros hablamos que el gobierno necesita y mucho. Tal cual, por una cuestión macroeconómica, y después tenés la parte deportiva, que hasta puede llegar a tener razón a nivel general. Hoy los jugadores a los 18, 19 años se van a Europa, ¿no? Es un poco lo que decía Tebas en la reunión. Entonces quizás puede ser, en esto que te digo, en esta libertad quizás de los socios de elegir cómo ingresa una sociedad anónima o en cómo se convierte en una sociedad anónima el club, puede llegar a ser una cuestión importante. Y en esa especie de contrato, digamos, decir, bueno, esto no se toca, por ejemplo, esta disciplina no se toca, el básquet, el vóley, esta tarea barrial que tiene este club no se toca porque esto es muy importante para, no sé, para los chicos que vienen a comer acá, que vienen a practicar deporte. Me parece que ahí estaría la posibilidad para que, bueno, vengan accionistas, pero con estas condiciones que pondría la asamblea de socios, si es que se decide o no hacer el traspaso. Tengo el miedo que me da a mí, tratando de entender cómo sería esto en la práctica, y ir familiarizándome con eso, de que se pierda la esencia de club de barrio, de club, de sostén para los más pibes, que los clubes generalmente muchas veces hacen eso, sobre todo clubes más chicos. Si, por ejemplo, pones un caso emblemático, no viene a un Sacachispa, pone un montón de plata y claro, capaz que Sacachispa puede tener un mejor plantel, puede tener las cuentas ordenadas, puede tener buenos refuerzos, puede ascender, puede llegar a categorías que antes no, pero el miedo que tengo yo es que pierda esa esencia de barrio y contener a un montón de pibes y pibas como lo vienen haciendo esos clubes. Ese es el único miedo que me da con la llegada de los AT, o el principal, te diría. Bueno, por eso ahí me parece que sería importante. Y esto está bueno porque, mirá, justo estaba leyendo lo que dice específicamente el DNU textual. Debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas. Es decir, si un club, Arsenal, por ejemplo, se convierte en sociedad anónima, debe aceptarse también la participación de una parte que sea los socios y asociación civil. O sea, esa pata nunca debería dejar de estar en un club. Exactamente, o sea, ahí imagino que, depende de cada club, pero si una asamblea de socios decide, por ejemplo, que esta cuestión que decís vos de los pibes y el sustento social que tienen los clubes, esa parte no se toca por más que venga un capital privado y invierta, no sé, 500, 200, 20 millones de dólares, esa parte no se toca, ¿no? Si es que se pone de acuerdo en esa asamblea de socios cuando se decida pasar a una SAD. Es como que todavía es una idea que se está formando, no es algo totalmente nuevo. Pasa en Uruguay, pasa en Chile, pasa en Brasil, en Paraguay, en Colombia, en Ecuador, pero acá en la Argentina es algo que la verdad no es nuevo, no se venía tocando. Y obviamente hay muchas cosas para reglamentar y para definir por parte del gobierno y demás. Pero bueno, me parece que justamente le preguntaban a Vitro, decía, puede ser una mixtura, ¿no? Puede ser algo combinado. Sí, como ese caso de Bayern Múnich. Exactamente, puede ser algo así, que le ayuda a los clubes, pero no dejan de tener injerencia la asociación civil o los socios en la vida del club. Y Cunio Libarona dijo en la conferencia de prensa, entre otras cosas, es una prioridad para el Estado. O sea, imagínate el lobby que está haciendo el gobierno. Prioridad para el Estado. Prioridad para el Estado. La llegada de la conferencia de prensa. Exactamente. Una de las cosas que dijo. También habría que, obviamente, ver la parte de la AFA. Obviamente está totalmente en contra. Chiqui Tapia se ha manifestado. Lo mismo Pablo Tobillino, el tesorero de AFA, mano derecha de Chiqui Tapia. Y vos sabés que en las últimas horas bajaron línea de la Asociación del Fútbol Argentino en el chat de dirigentes de la AFA y pidieron que no se hable del tema hasta que no haya justamente una bajada de línea de la AFA. A los dirigentes de la AFA. Exactamente. Que no se hable del tema a nivel público, en los medios, hasta que no haya una bajada de línea de la AFA respecto a este avance que está haciendo el gobierno nacional con el tema de la SAD. Vos recordás que en noviembre, días después de que Javier Milei ganó el balotaje contra Sergio Massa, hubo una asamblea ordinaria de la AFA en el complejo de Seiza en el que rechazó la SAD y el único club que no estuvo presente con un representante en esa asamblea fue Talleres.
que por cierto Ok. fue el único que saludó a Milei tras la victoria. O sea, sería el del único balotaje. club que podría despegarse de lo que pretende la AFA con todos los clubes. Exactamente. Que se opongan a la llegada del Assad. Así es. Y si te pones a analizar también, a ver, los clubes reciben aportes privados. Obvio. Un sponsor es un aporte privado, Todos ¿no? los aportes Obviamente privados. tiene en el estatuto una asociación civil como se fundó hace 100 años, pero el que te diga que un club no tiene fin de lucro hoy, por cómo es el negocio del fútbol, Bueno, pero la estructura es que no tenga ganancia y que todo Claro. el superávit sea vuelto a invertir en el club. exactamente. Eso es lo que es esa una las asociación cosas- civil. de las cosas a definir, ¿no? Porque ¿qué pasa? Como decías vos, viene un capital privado, invierte 10 millones de dólares, le va mal, porque como decía Julio Garro, que ahora lo vamos a escuchar, le va mal, bueno, retiro esa plata, lo que me queda, me voy y dejo el club fundido. Bueno, por eso tiene que haber una reglamentación clara, tiene que, me imagino, eso aclararse en una asamblea de socios si se decide el traspaso. Hay muchas cosas que se tienen que ir informando y obviamente, imagínate que los propios dirigentes están a veces tambaleando Ujú. en esta situación que no se entiende bien. Bueno, la verdad que es algo complejo, pero me imagino que con el pasar de los meses y demás, los propios dirigentes del gobierno tendrán que explicar con más lujo de detalle toda esta situación. Habló justamente en esta polémica Julio Garro, A ver. el ex subsecretario de Deportes, que explicaba un poco esta situación. Cuando era todavía cuando todavía estaba en el subsecretario de gobierno, Deporte, ok. exactamente, en el canal TN, que decía lo siguiente. Independiente está muy mal. Empecemos por, hagamos un, Independiente está un muy ejercicio mal. real. Arsenal, Arsenal, sí, ¿qué ¿no? pasa? Bueno, se sienta con un privado, acuerdan una inversión en determinado tiempo, discuten un contrato, acuerdan un contrato de la forma que fuese, porque no es SAD y solamente SAD, SRL, Sociedad Comandita, bueno, esto que habíamos dicho. Dice, a cambio de esto, ¿vos qué me das? Bueno, yo quiero una cancha nueva, 50 palos verdes, ¿no? ¿En cuánto recupero yo esto? En 20 años. Bueno, necesito los derechos federativos del plantel superior de tu equipo para que si nos va bien, porque te puede ir mal. Esto es igual que abrir una cervecería. Invertimos los dos y no fue mal. No, porque muchas veces uno escucha por el lado, pero tal club fue privado y se fundió. La carnicería da vuelta de casa cerró porque le Igual fue no es mal. raro porque no- comparar un club con una carnicería. No, bueno, pero está pero lo que bien, digo es un ejemplo. Digamos, te puede ir bien como te puede ir mal. Como ahora, hay muchos clubes que no les va bien. Raro el ejemplo. O sea, Sí. entiendo que la idea de Garro es explicar. Pueden venir privado y perder plata con esto. Claro. O sea, no es que van a venir y se van a llenar de plata. Es una inversión. Cuando uno invierte, se sabe que puede ganar o puede perder. Es raro, es raro. De hecho, creo que el periodista en un momento lo frena diciendo, no, pero no puede comprar un club de fútbol con una Sí. carnicería, con una verdulería. Es raro. Sí, es raro por supuesto el ejemplo porque estamos hablando de otros números totalmente diferentes. pero se entiende lo que va. Pero se entiende lo que va y aparte fíjate lo que decía al principio, es un contrato que hace la sociedad anónima con el club le dice, bueno, vos venís y ponés esto, pero ¿qué me das vos? ¿No? Quiero una cancha nueva, una infraestructura, un predio, un complejo. Bueno, ahí está justamente el arreglo entre las dos partes, entre el capital privado, el que viene a aportar, el que viene a invertir, y el club. En ese contrato se podría incluir esto que decíamos, bueno, mirá, acá esto no se toca, tenés, no sé, cierta decisión hasta acá. Bueno, ahí es parte también del arreglo que haga cada uno, cada club. Pero bueno, ahí va la cosa, el gobierno sigue avanzando, obviamente Sturzenegger sigue también trabajando en eso. En los próximos días va a salir este decreto de reglamentación que te decía, ya con el aval y la habilitación de la IGJ, para que a partir del próximo 1 de noviembre, si hay algún club que decide mediante una asamblea convertirse en sociedad anónima, pueda ya presentar los papeles y me imagino los avales necesarios para certificar que una asamblea de socios decidió transformarse en una SA y bueno, ver qué pasa en el futuro, ¿no? Seré impecable, nos seguirás contando cómo viene este viejo anhelo de Mauricio Macri. Sí, bueno, venía Mauricio haciéndolo Macri, que y- como presidente de Boca, todo el tiempo cuentan que le hinchaba la bola a Grondona con esto y que Grondona decía, sí, buena idea, pero después le iba pateando. Fue un viejo anhelo de Mauricio Macri que ahora debe estar incómodo en términos políticos porque lo está implementando Javier Milei y encima sin su actor
en este esquema, que era Julio Garro como subsecretario de Deporte. Exactamente. Macri, que igualmente cuando estuvo en la presidencia, jamás hizo Claro, lobby jamás para- hizo nada, o sea, tampoco. tuvo la oportunidad para decir, bueno, yo estoy en el poder, Sí, la sí, quiero sí, implementar y nunca tocó un hilo, por lo menos que yo recuerde. Tal cual. No, Así no, que- no hizo nada. Sí lo hinchó la bola como presidente de Boca. Claro, exactamente. Bueno, y lo último que te decía, Dale. fíjate que hay un club, el club que decíamos, el Club Hernández de La Plata, que también fue el primero en pasar a Sociedad Anónima y que fue desafiliado por la AFA. Hoy la AFA, por ejemplo, lo puede desafiliar, pero a partir de la reglamentación que haga el gobierno, que Ya va no. a aclarar esto, ya no va a poder. No va a poder desafiliarlo. Así que la AFA va a tener un año desde el decreto que publique el gobierno para cambiar su estatuto y poder incorporar a que los clubes puedan convertirse en sociedades anónimas. 6 en punto, seguimos en vivo por Radio Urbana Buenos Aires. Una pequeña pausa y continuamos con otra oportunidad.